Cordial saludo. Acá vamos a encontrar un esquema, no es un mapa conceptual, es un esquema que trabaja el título quinto de la Constitución. El título quinto de la Constitución es la Organización Estatal Colombiana. Entonces, esa Organización Estatal Colombiana se desarrolla en el título quinto, capítulo primero, y encontramos que el artículo 113 dice que nosotros estamos organizados en unas ramas del poder público y unos órganos autónomos e independientes. Ellos no tienen poder absoluto y no se tocan entre ellos, sino que por el contrario, ellos se colaboran armónicamente para el cumplimiento de ¿qué? De los fines del Estado, que era lo que revisamos que estaba en el artículo 2 de la Constitución. Entonces, las ramas del poder público. Acá encontramos las tres ramas, acuérdense de la división tripartita del poder, las tres ramas del poder público. Entonces, inicia acá el artículo 114 con la rama legislativa. ¿Qué dice la rama legislativa? Que cumple unas funciones súper importantes y la resume en tres. O sea, lo que encuentran ustedes en el numeral 150 se resume en tres. Entonces, ¿cuáles son? Dice, es que le compete hacer las leyes, le corresponde la reforma política, bueno, la reforma constitucional. Entonces, recuerden que nosotros reformamos la Constitución, o el Congreso reforma la Constitución a través de actos legislativos, ¿no? Y finalmente hace un control político, que después se trabajará y ustedes van a encontrar que en el Congreso se hace voto de censura contra los ministros, etc. Bueno, esta rama legislativa, ¿quién la desarrolla? En Colombia nosotros no hablamos de un parlamento, nosotros hablamos de un Congreso, ¿cierto? Este Congreso, ¿qué características tiene? Es bicameral o bicéfalo. Tiene dos cámaras o dos cabezas. Una es el Senado y el otro es la Cámara de Representantes. Este es de circunscripción nacional, este es de circunscripción territorial, ¿no? ¿Qué otra rama tenemos? El artículo 115 nos habla de la rama ejecutiva. Como tenemos un régimen presidencialista, nosotros aquí tenemos que hablar de un presidente de la República. Este presidente cumple tres funciones fundamentales. Decimos que es jefe de Estado, es jefe de gobierno y es suprema autoridad administrativa. Las tres funciones principales que tiene. Nosotros elegimos al presidente en llave ¿con quién? Con un vicepresidente, ¿cierto? Adicionalmente, es importante aquí tener en cuenta la ley 489 del 98, que nos habla de esa parte que es central y una parte descentralizada. Dentro de la parte central entonces hablamos del presidente, podemos hablar de los ministros, de los directores de departamentos administrativos, podemos mirar algunas superintendencias, podemos mirar sociedades de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado, establecimientos públicos, etc. A nivel descentralizado, ¿qué encontramos? Los gobernadores, las alcaldías y también algún tipo de empresas industriales y comerciales del Estado, establecimientos públicos, empresas sociales del Estado, etc. Pero entonces a nivel descentralizado.
La Constitución nosotros encontramos que las notarías también forman parte de la rama ejecutiva. Encontramos las superintendencias y las notarías, pero las notarías tienen una característica especial y es que desarrollan una descentralización administrativa por colaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que son particulares que están cumpliendo con una función pública, entonces en este caso están dando fe pública, ¿cierto? Bueno, entonces en términos generales, acá también les decía, entonces está el presidente, de libre nombramiento y remoción están los ministros, ¿cierto? Que los ministros son los voceros del presidente. Bueno, otra rama del poder público que encontramos acá es la rama judicial. ¿Quiénes administran justicia en Colombia? Y entonces acá, el título, este es el artículo 116, nos dice que nosotros tenemos unas cortes que son fundamentales. Bueno, acá encontramos varias cosas, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia. Anteriormente este era el máximo órgano que había, ¿sí? Y entonces era un órgano de cierre y sobre él no se podía discutir absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre? Que con la Constitución del 91 se crea lo que es la Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional, entonces, puede revisar las sentencias desde el punto de vista constitucional. No, por acá no podríamos decir que vaya a revisar lo que tiene que ver con ¿qué? Con la jurisdicción que le compete. La jurisdicción que le compete a la Corte Suprema de Justicia es la jurisdicción ordinaria. Y acá vamos a mirar que la jurisdicción es una jurisdicción constitucional, o sea, no lo va a mirar desde el punto de vista penal, laboral, civil, ¿cierto? Sino que lo va a mirar desde el punto de vista constitucional, por eso puede revisar, y es lo que se ha denominado como choque de trenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ellos estaban acostumbrados que nadie les revisaba sus sentencias y miren, aquí llega una nueva corte, ¿cierto?, a revisárselo. Entonces hay un choque de trenes. También hay choque de trenes de la Corte Constitucional con la otra alta corte que no tiene nombre de corte, pero que sabemos que es el Consejo de Estado. Es una jurisdicción especial. Nosotros estamos siguiendo los delineamientos franceses y acá entonces es una jurisdicción contenciosa administrativa. Acuérdense de contenciosa porque estamos hablando de una contienda, de una pelea, ¿sí? Entonces agotamos la vía gubernativa y entonces acudimos digamos que a la vía administrativa ya propiamente dicha frente a la controversia que tenemos, ¿sí? Entonces esta es otra de las cortes. ¿Qué más comprende acá? Encontramos la Fiscalía General de la Nación. Entonces, frente a la Fiscalía, acá nosotros hemos establecido un sistema acusatorio, o sea, encontramos que hay unos jueces, ¿sí?, que son los que se encargan del juzgamiento, pero también tenemos independiente una parte que es la investigación en Colombia, quien desarrolla entonces la investigación de la acción penal es la Fiscalía. Sigamos mirando por acá, les decía, es un esquema, no es un mapa conceptual. En un mapa conceptual habría jerarquías, acá simplemente todas estas tienen exactamente la misma jerarquía. Bueno, ¿qué más encontramos acá? El Consejo Superior de la Judicatura. El acto legislativo del 2015 buscaba acabar con el Consejo Superior de la Judicatura. Fueron declarados inexequibles algunos artículos, por eso ahorita tendremos que mirar, ¿sí?, entonces cómo las nuevas normas han tratado de modificar este Consejo Superior de la Judicatura. Cumple una función súper importante, ¿cuál es? Administra a la rama judicial. Otra de las digamos que de las instituciones que se tienen en cuenta acá son las jurisdicciones especiales. Y estas son dos. ¿Cuáles son? La primera, estamos hablando de una jurisdicción indígena. Entonces,
Nosotros entendemos que los pueblos indígenas tienen unas costumbres, que ellos tienen una forma de hacer justicia diferente a la que nosotros tenemos y por eso se les reconoce. Y la otra es propia de los jueces de paz. Que nos ayudan, son particulares, que tienen credibilidad dentro de la sociedad, que son elegidos popularmente y que dirimen los conflictos desde el punto de vista de la equidad, no del derecho. Después hablaremos un poco más de ello. Bueno, entonces tenemos las ramas del poder público, estos son los pesos, miremos los contrapesos. ¿Cuáles serían los contrapesos según el título quinto de la Constitución? Según el título quinto de la Constitución nos habla, primero que todo, de los famosos órganos de control. ¿Y cuáles son los órganos de control en Colombia? Decimos son dos. Uno, el Ministerio Público. Y otra, la Contraloría General de la República. ¿Y el Ministerio Público qué lo comprende? El título quinto nos dice que, bueno, aquí el acto legislativo 2 del 2015 cambió un poco las circunstancias, porque antes estaba por encima la Procuraduría y por debajo estaba la Defensoría del Pueblo. Ahorita nos encontramos, en este momento los encontramos en el mismo nivel. Entonces hablamos de la Procuraduría, tenemos la Procuraduría General de la Nación, ¿cierto? Y encontramos la Defensoría del Pueblo. Los dos órganos que comprenden el Ministerio Público, pero solo estos dos, no, acá justamente el título quinto nos habla que hay uno que es importantísimo, que es justamente el que permite el engranaje entre la administración y los administrados, ¿sí? Tiene, digamos que múltiples funciones, después vamos a mirar, y son las personerías. Bueno, y también encontramos a la Contraloría General de la República. Entonces la Contraloría, bueno, el Ministerio Público en general está encargado de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿cierto? De la protección de derechos humanos, y si vamos a mirar específicamente la Procuraduría tiene control disciplinario. La Contraloría General de la República tiene control fiscal. Bueno, ¿qué otro órgano autónomo e independiente nos presenta? Entonces, el título quinto pues nos habla de la organización electoral. Y frente a eso dice poquito, ¿sí? Pero obviamente se desarrolla en el título cuarto y en el título noveno de la Constitución. Y es que nos dice que las autoridades son dos. Acá nuestros vecinos son la 26, ¿cierto? Entonces es la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Esto es lo que nos dice el título quinto de la Constitución. No quiere decir que sean los únicos órganos autónomos e independientes que hay. Acá nosotros tenemos que ver que, así como hay una organización electoral, nosotros también tenemos una organización territorial y tenemos una parte que tiene que ver con el régimen económico y la hacienda pública. Entonces, este es el esquema completo.